Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de estudiociudadano.cl? Los saludo y les agradezco la convocatoria, la posibilidad de juntarnos una vez más con otra entrevista de esas que tenemos todas las semanas o casi todas las semanas, depende de muchos factores, entre ellos la disponibilidad también de los invitados. Y hoy día tengo un invitado que también he conocido por ahí en las conversaciones sociales, políticas. Parece que los chilenos hoy día estamos hablando más de política, me parece que eso sería bueno, estamos involucrándonos más en los temas, el país ha tomado una decisión hoy día que es por todos conocida, y se inicia un tremendo camino de 1 o 2 años, quizás más, vaya a saber uno, dependiendo de cómo funcionen las cosas, para armar eventualmente una nueva constitución. Sabemos que este periodo va a terminar en un plebiscito de salida, donde la nación va a tener que definir si va a querer esa nueva constitución que se va a empezar a armar, o si se queda con la de 1980, y seguramente se inicia también algún proceso de reformas legales. Eso está por verse, pero lo que nos interesa a nosotros es ver un poco lo que hay en el sustrato de todo esto, lo que está pasando con las personas, con la sociedad. Y para eso hoy día me acompaña Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo, trabajador social, quien ha accedido y ha aceptado esta invitación de Estudio Ciudadano para conversar una serie de temas que están debajo de este proceso seguramente. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a esta conversación con Estudio Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Alejandro, y disponible absolutamente para poder tener este diálogo sobre los temas que estabas haciendo referencia. Pedro, bueno, ya lo dije al iniciar esta conversación, hay un montón de expectativas sociales. De Así hecho, uno es. siempre dice que las revoluciones tienen que ver con la incapacidad de las instituciones de adaptarse a las realidades. Esta podríamos decir que es una especie de revolución entre media blanda y media dura, porque tuvo un aspecto muy duro, las protestas, la delincuencia, y eso hay que decirlo claramente. Hay gente que se le pasó la mano realmente con la forma de manifestarse, pero también hay otro gran sector, mucho mayor todavía que aquellos que hacen violencia, que han demostrado en distintos momentos del último año, a lo menos, una vocación por la democracia, una vocación por la participación. Hoy día tenemos que en el plebiscito constitucional participó un poquito más del 50% del padrón electoral, lo que es mucho considerando una votación que es de carácter voluntario, no es un voto obligatorio. Y uno podría decir, parece que la democracia salió un poquito más fortalecida después de toda esta situación. Sin embargo, yo lo digo con mucha claridad, este es el primer paso de un camino que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar. ¿Cómo ves todo esto, las expectativas? ¿Cómo ves la capacidad del país, del Estado, las instituciones, los partidos políticos de responder a este cúmulo de expectativas que uno ve que se está armando ahora? Bien, efectivamente este es el primer paso que estaba en el itinerario del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, según tú te acuerdas, que casi de madrugada se logró, en un momento muy complicado para nuestro país por lo demás, porque justamente estábamos casi en el pic de las protestas, de las manifestaciones, del conjunto de eventos que tú mismo señalaste, y que yo considero que de alguna manera son parte efectivamente de una revolución quizás de baja intensidad, pero sin lugar a duda hay un nivel de quiebre y hay un nivel de alguna manera de poner en jaque o de confrontar directamente la autoridad, que es la encarnación de alguna manera del orden institucional que guía día a día, y más allá de la persona, de ciertas instituciones, sino también de la ley. Dicho eso, bueno, el itinerario planteaba que inicialmente fuera abril de este año donde tuviéramos este episodio, pero tú sabes que producto del tema de la pandemia, del COVID, eso se postergó y se realizó este domingo pasado, generando una gran participación, como tú lo señalas, superando a la última elección por unos porcentajes y marcando también una diferencia con las anteriores. Creo que eso fue también planteado, principalmente en el alza de la participación de votos en comunas populares y además en la participación de jóvenes. Eh, yo creo que ahí hay un punto relevante y eso tiene que ver con expectativas. Expectativas fundadas probablemente en todo lo que aquí
no se ha podido de alguna manera responder o que se ha planteado y no ha sido oído y no se ha canalizado. Y justamente por aquellos sectores donde probablemente sienten que este proceso los pueda llevar a algún puerto. Veremos si, y ahí está la gran duda, Alejandro, veremos si este proceso en sí mismo, que es la definición de una nueva Carta Magna, puede responder a esas expectativas, que de alguna manera se pueden mezclar un poco con demandas sociales y con condiciones de derecho que no han sido probablemente asumidas. Y ese es el desafío, y es el primer paso. El próximo ya viene para abril del 2021, y es la elección definitivamente, porque junto con la elección de una opción de cambio de constitución, se abrió espacio al modelo, a la forma, y eso obviamente también triunfó por una amplia mayoría la Convención Constitucional. Lo que involucra elección de 155 representantes y nuevamente una disputa. Y ahí vamos a ver cómo se da va a haber campaña, se van a asignar por distritos y van a haber de alguna manera promesas de campaña, propuestas de campaña, y ahí es donde quizás vamos a tener que poner más atención, porque ahí entramos ya a un camino más estrecho. Hasta ahora estamos en una amplia alameda muy grande donde entra todo, pero una vez que tengamos a los constituyentes o a los constitucionales electos, ya la cosa se pone en una vía mucho más acotada Pedro, y compleja también. sí, antes de ir a las expectativas mayores, yo creo que Uh-huh. ya, de hecho, en las redes sociales han estado, yo siento que han estado como más calmados, como que hay una descongestión, una descompresión de la presión que había, Sí, porque más allá de la legitimidad que siempre se va a discutir, que la cantidad de personas que votan hace más o menos legítimo una votación, en general es una votación que nadie hoy día está objetando desde el punto de vista de su legitimidad. Entonces, desde ese punto de vista, se podría decir que se cumplió una etapa, una fase. Ahora viene ya inmediatamente otra, que ya la acabas de mencionar, que tiene que ver con la elección de los constituyentes. Pero ahí tenemos ya una expectativa, un mensaje que se dio, que era que la próxima constitución la va a escribir el pueblo. Algunos incluso usando el personaje creado por Ricardo Lagos Escobar, el expresidente de la República, la señora Juanita, que la señora Juanita va a escribir la constitución. ¿Qué estás viendo tú hoy día respecto de esa promesa de que la constitución la iba a escribir el pueblo o la señora Juanita, cuando ya antes del plebiscito la prensa daba cuenta de los constituyentes, de aquellos que ya pretendían ser candidatos, sí, gente que ha participado durante los últimos 30, 40 años en los distintos partidos, en los distintos gobiernos, y aquí estamos hablando de que en 30, 40 años hemos tenido 5 o 6 gobiernos, la mayoría de centro izquierda, solamente 2 gobiernos de derecha, si es que se puede decir que los gobiernos de Sebastián Piñera son gobiernos de exacto, derecha, ¿cierto? exacto. ¿Cómo ves tú esa situación, esa dicotomía entre lo que se estaba esperando o lo que se espera que sea la elección de los constituyentes y estas señales de que parece que el 50, 60, 70% o quizás más de los constituyentes van a ser representantes de los mismos de siempre? Bueno, ese es un punto que justamente lo esbozaba a nivel general, planteando que cada paso o cada día que avance va a ir ensanchando, digamos, de alguna manera ese espacio tan amplio que era el preplebiscito. Y justamente hoy día estamos viendo declaraciones ya donde se relativiza, y lo hace a Gabriel Boric, lo leí hoy día en la tarde, él relativiza la condición de independiente o esta condición un poquito de superioridad o sacrosanta de un independiente. Él dice, bueno, un independiente puede ser Augusto Pinochet, la señora Lucía, y bueno, nombra a varias personas, y con eso inmediatamente uno entiende que él está planteando que no era tan prioritario, digamos, ni era tan relevante, ni es tan relevante la condición de independiente. Al final lo que está haciendo Boric es de alguna forma bajar justamente la expectativa, la condición de aspiración de ser actor al ciudadano. Y le está informando o notificando que aquí los protagonistas van a ser los partidos políticos. En alguna manera es una notificación lo que él hace a través de este ejercicio y ratifica lo que tú señalas. Y ahí nos encontramos con una situación no menor, porque en definitiva ahí nos encontramos con una situación no menor, que en definitiva tiene que ver justamente con el hecho puntual
que hay una parte importante, yo creo, de la población que además jugó en esta movilización, que esperaba ser actor, que esperaba tener voz, esperaba tener la posibilidad de poder escribir algo o de plantear algo. Y hoy día le están diciendo, ¿sabe qué? Realmente no es probable o no es tan posible que los independientes tengan un rol protagónico. Probablemente los haya, y de hecho los partidos políticos van a alinear independientes o personalidades de diversa índole en esa materia, pero el ciudadano común y corriente también fue un debate hace pocos días que lo vimos, requería una cantidad de firmas, además en un contexto de pandemia, de tener que ir a donde el notario, que la gente firmara donde el notario, era algo realmente inalcanzable. O sea, en definitiva, nuevamente vemos que el impulso inicial lo puede dar la ciudadanía, pero acto seguido, quien toma el control es nuevamente la institucionalidad política, y en definitiva son ellos los que van a dirigir esta apuesta, y eso puede significar dos cosas: que la ciudadanía lo acepte, lo acate, o puede significar también que genere distanciamiento, frustración y obviamente también un desencanto temprano de lo que representaba esta promesa. ¿Podría ser eso un motivo otra vez para salir a las calles y retomar la senda de la violencia? A ver, mira, yo escribí hace una semana atrás en un periódico regional y bueno, en un medio también de la región metropolitana, que el 15 de noviembre en adelante permitió configurar dos vías que, si bien estaban unidas, uno era el acuerdo con la promesa de aplacar, era el acuerdo por la paz, y la promesa del acuerdo era justamente aplacar, diluir y ojalá eliminar la manifestación de violencia. Pasado el tiempo nos dimos cuenta en las últimas semanas que la violencia reapareció, la pandemia había de alguna manera frenado eso, tendió a relativizarse o a minimizarse, y teníamos por un lado el evento conmemorativo del 18 de octubre, donde hubo violencia, hubo destrucción, y hasta hace poco también, y teníamos el plebiscito por otro carril. Por un lado la institucionalidad propiamente tal, y por otra la violencia. Yo siento, y lo escribí ahí, que el camino de la violencia, que tiene que ver con una lógica y un razonamiento de lo que tú planteas, puede volver, porque además hay indicadores. Hay una encuesta que hace poco se aplicó, que habla que cerca de un tercio de la población, sobre todo los jóvenes, que estiman que la violencia sí produce frutos, sí tiene efecto y sí es válida, sí es legítima. Entonces, cuando tú tienes una creencia incorporada, el camino ya de alguna manera está prediseñado, y lo que tienes que hacer es esperar justamente el momento y la circunstancia oportuna para salir nuevamente y manifestarte. Entonces, yo siento que no está descartada. Y más aún, porque tú pusiste el ejemplo de Gabriel Boric, que efectivamente ya salió a fijar su posición, pero no es tan distinto a la posición que están fijando los partidos de derecha, como la UDI y RN, que están No, proponiendo, por ejemplo, una lista única, y exacto. claramente ellos están diciendo, aspiramos a tener a nuestros representantes ahí, y no he escuchado, y si no lo he escuchado, me excuso de no haberlo escuchado, pero no he visto estos días una posición de la UDI y de RN diciendo vamos a abrir nuestras puertas para independientes. Y eso sí lo he escuchado, por ejemplo, de la democracia cristiana, que estaban por ahí planteando de que a lo menos la mitad de sus candidatos sean del mundo independiente. Ojo, que siempre hay que tener una mirada también un poquito sospechosa de a quién se nos presenta como independiente, porque También, independiente absolutos parece que no hubiese. exacto. No, la verdad es que, claro, los partidos han generado lo han notificado de diferentes formas. Boric fue más directo y de alguna manera confrontacional, e inmediatamente derribó el tema de los independientes hasta qué punto son o no representativos o superiores a una persona que milita. Pero efectivamente, los partidos políticos en general lo que han dicho es que primero buscan una lista de unidad, y eso significa que, habiendo 155 cupos, porque eso es lo que hay, no hay más, primero, si hay un pacto de partidos políticos, se va a tener que estudiar la posibilidad de hacer cuadrar que los militantes interesados logren entrar en ese pacto. Y la impresión que queda es que si eventualmente hay un diferencial, un remanente, donde hay distritos medios complicados o de poco interés o de competitividad escasa,
o improbable, se le van a abrir allí las puertas probablemente a los independientes. Es decir, imaginemos los distritos complejos para la derecha, como pueden ser la zona norte de Santiago, la zona sur. Probablemente allí van a estar más abiertas las posibilidades para que hayan personas independientes o del mundo de la cultura o del mundo del arte, del deporte, etcétera, que vayan a competir allí. Y algo parecido sucede también con la lista de la centroizquierda, cuando hoy día, por ejemplo, ante el planteamiento que hacían los mismos alcaldes de esa coalición pidiendo unidad, también salía la Democracia Cristiana y decía: esperen un poco, somos muchos, son 155 cupos, cupos para representantes, probablemente tampoco va a alcanzar, vamos a tener que hacer 2 listas. Entonces, al final del día, lo que tú comienzas a ver es que efectivamente puede haber incorporación, pero va a tener que ser funcional a la disponibilidad que vayan dejando los propios partidos. En la medida en que los partidos demuestren mayor generosidad, probablemente va a aumentar el cupo, pero en la medida que los partidos demuestren mayor compromiso, motivación, lo más probable es que esos independientes van a ser más específicos, más acotados. Y más encima Pedro, en un escenario además donde en estos momentos se está tratando de sacar una ley que permita por única vez que todos aquellos alcaldes que ya no pueden presentarse en la reelección y otros y concejales sí puedan participar en esta ocasión como constituyentes. ¿No es algo contradictorio cuando el 80% de la población vota por la convención constitucional para crear la nueva constitución, que muchos lo leen como un mensaje de que no quieren a los políticos armando la nueva carta fundamental? ¿No es contradictorio de la parte de la clase política pretender que quienes han gobernado durante décadas en distintos estamentos del Estado vuelvan a aparecer esta vez como redactores? Efectivamente, hay contradicción y eso es lo que lee la ciudadanía y eso es lo que distancia finalmente a la ciudadanía del mundo político. Ahora, es un distanciamiento y es una contradicción que se viene dando hace mucho tiempo. Las últimas encuestas, por ejemplo, la Bicentenario, la Católica, hablan que los partidos políticos y los parlamentarios en concreto son los que menos confianza le dan a la población. Pero paradojalmente, versus, no sé, los empresarios, los sindicatos, etc. Pero tú ves que paradojalmente, y por un tema finalmente de construcción de orden político, son aquellos en los cuales hay menos confianza los que están liderando el proceso. Y justamente, inclusive personas que han terminado ya su ciclo político, su rol protagónico, aparecen hoy día dispuestos o disponibles a competir, a tener un espacio en este nuevo ordenamiento que se pretende construir. Entonces, ahí obviamente hay algo ahí que no le puede finalmente hacer sentido a las personas. Cuando a ti te prometen construir algo nuevo y vienen los mismos de siempre, ahí hay algo, ahí no hay nada. Pedro, pero, a ver, yo siempre digo, me gustan mucho los dichos populares, y hay uno que dice que la culpa no solamente la tiene el chancho, sino que el que le da la frecho. Yo he participado de algunas conversaciones por ahí y me llamaba mucho la atención cómo en algún momento toda la culpa la tenía Piñera. Piñera representaba el cúmulo de todos los males. De la misma manera como Pinochet también ha representado una serie de elementos vinculados con la dictadura, la violación de derechos humanos, la instalación de un modelo económico abusivo, un montón de cosas que están dentro del discurso, que me atrevo a decir que es un discurso más extremo. No creo que todo el mundo piense que esas cosas son así y que Piñera tiene la culpa de todo. Pero no hay, y tú desde la mirada de la psicología, no hay una forma también de sacarse el pillo, Pedro, porque vemos que en esta elección, en este plebiscito votó solamente el 50%. Hay otro 50% que no fue a votar. Hay gente que andaba en los parques. El día viernes pudimos ver cómo la gente ya estaba tomando los buses para irse de la ciudad. Gente que no iba a votar seguramente en la mayoría de los casos. No creo que sean todos que iban a sus domicilios porque tenían ganas locas de votar ese fin de semana. En fin, entonces no hay cierta comodidad también de echarle la culpa a la clase política, que sabemos que está desprestigiada, y echarle la culpa a los gobernantes de turnos, cualquiera que éste sea, y no asumir la responsabilidad individual y colectiva en la construcción, en el debate público, en la discusión social.
¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista psicológico, sociológico y tal vez histórico en Chile? Bueno, sí, la psicología llama, cuando tú adjudicas todas las responsabilidades al exterior o a un actor externo, habla de que el locus de control es externo, es decir, la causa de lo que me sucede es externa. El locus de control interno es el sentimiento y el sentido y la percepción de que yo tengo de alguna manera la manija de mi destino y yo la construyo. Y eso finalmente, si tú lo elevas a una categoría más amplia, tiene que ver con cultura, tiene que ver con valores, tiene que ver con formas de entender la realidad. Y nuestra cultura chilena tiene mucho de eso. Hay un individualismo para ciertas cosas muy, muy específicas, pero también hay un desligamiento del compromiso con la sociedad, un desligamiento con el espacio de alguna manera común, y en definitiva hay un dejar hacer a los otros y responsabilizarlos además a ellos de lo que me está sucediendo y lo que nos sucede en general. Es el sentido de pertenencia, y tiene que ver también con finalmente con todo lo que se habla de repente, tiene que ver con el sentido de pertenencia a nuestra comunidad, tiene que ver con el sentido de identidad, dónde estamos, tiene que ver también con el sentimiento de responsabilidad y de arraigo también con el país finalmente. Partimos con el barrio, vamos avanzando a la comuna, seguimos con la gran región y después seguimos con el país. Y es un punto clave que hoy día eso se ha ido desmembrando, se ha ido deteriorando y efectivamente se ha generado una transferencia hacia el otro que yo la comparo un poco con el tema clientelar que existe cuando tú perteneces a una empresa y tú le exiges al proveedor que te cumpla. Tú dices yo pago. Y acá la lógica ciudadana es yo pago vía impuestos, vía contribuciones, por diferentes opciones y espero servicios y los servicios me los tienen que dar. Y, y creo que esa lógica es incompleta para el modelo y el sentido de una democracia. Y yo creo que debemos avanzar también en esa línea. Pero ojo, ese rol y esa facultad y ese liderazgo para empujar en el carril que tú dices, también corresponde justamente a los gobernantes. Hay gobernantes que justamente viven mejor en la medida en que están menos asfixiados por una opinión pública más rigurosa, más estricta, más informada, más participativa, porque sienten que de esa manera tienen holgura para hacer y deshacer. Y bueno, y ese es el drama también que vamos viendo en nuestro continente, América Latina, y en el mundo de alguna manera hispano. Hay un libro muy bueno que lo leí hace un par de años que se llama Los dos mundos del nuevo mundo y que habla básicamente de la construcción de las naciones a partir de lo que es la lógica protestante por un lado y la lógica católica por otro. Yo creo que hay algo interesante ahí que analizar, cómo construyes cultura y responsabilidad a partir de dos lógicas tan diversas como esas. Pero efectivamente, para no latear más, sí, creo que hay responsabilidad de toda manera de los ciudadanos y de lo que está pasando en gran medida. Y bueno, y eso también es lo que lleva en algún momento a lo que tuvimos en octubre del año pasado. En definitiva, tú focalices todo radicalmente esta vez en los gobernantes y en la autoridad y en quien la encarna en el momento, no en otros del pasado, sino que en el que está en el momento, y de alguna manera direccionas contra ella toda tu rabia, tu ira, y bueno, pasa lo que sucedió. Aún así, uno mirando siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, puede observar una diferencia más o menos marcada entre el movimiento social, ese movimiento social respetuoso que llenó las calles de Santiago, se llegó a hablar de 1 millón o más de 1 millón de personas en los momentos más lindos, podríamos decir, de la manifestación social, y ese otro grupo menor, y que uno espera que siempre sea muy menor, del lumpen, del delincuente, del que se aprovecha de la manifestación para robar, para destruir. En fin, pero lo que yo he notado, y es un fenómeno que me parece muy interesante de analizar en esta ocasión contigo, Pedro, es precisamente que ese movimiento social se manifiesta con unas reglas bastante claras, con paz. De hecho,
hubo episodios donde los propios manifestantes expulsaban a los violentistas de los lugares donde estaban, y eso es muy moderno, en fin, pero no aparecen los líderes. Y de hecho, cuando llegan algunos líderes tradicionales, estos son expulsados. O sea, es cosa de ver lo que le pasó a mismo Gabriel Boric, cómo la Beatriz Sánchez tuvo que también irse un día de una actividad hace varios meses. En fin, los políticos no se aparecen por Plaza Italia porque saben que no los van a recibir bien. Sin embargo, siento, y yo no soy experto en estas materias, Pedro, por eso te lo planteo así, dime tu opinión, No, siento que está totalmente de acuerdo, hay un vacío de liderazgo. O sea, ¿qué es lo que se viene entonces en materia de participación por una parte y en materia de liderazgos? ¿Cuáles son las características que deberíamos esperar de los nuevos líderes, ya que vemos que los líderes que hemos tenido ya no están dando el ancho, están obsoletos, ya ocuparon su tiempo para hacer lo que tenían que hacer con los resultados buenos, malos que pueden haber tenido? Pero hoy día hay un gran grupo transversal de la sociedad que va más allá de los partidos políticos, que parece también que va más allá de las izquierdas y las derechas, y que está hablando más o menos claramente respecto a lo que quiere, pero yo noto que no hay liderazgos. ¿Quién lleva a ese grupo y quién eventualmente lo va a capitalizar? ¿Cómo ves tú ese punto? Bueno, a ver, estamos de derecha. Primero, yo considero que hay un recambio importante generacional. Ese recambio ha sido gradual y paulatino, y ahora con el tema de la pandemia se evidenció. Y eso lo manifestaba delante cuando planteaba que la participación se incrementó, por ejemplo, en los jóvenes versus los adultos mayores. Eh, Efectivamente, hay una noción de mucha más exigencia y de cumplimiento, y de casi con una sentencia a la autoridad. Por lo tanto, eso limita el espacio de maniobra. No estamos en el contexto de los 90, donde las maniobras se ven con mucha holgura y con mucho espacio para vacilar o divagar. La ciudadanía primero está pidiendo cosas concretas y las está pidiendo de alguna manera aquí y ahora. Y eso tú lo pudiste observar en lo que fue también la campaña. Los partidos se suman a eso y los partidos intentan responder. Y tú veías que las propuestas de los partidos iban como en esa línea, pero no se produce el vínculo inmediato, porque en definitiva hay justamente desconfianza y hay distanciamiento y hay de alguna manera un escepticismo respecto a si son estos mismos políticos que no han cumplido los que van a podernos responder. Por lo tanto, podemos entender que lo que estamos viendo ahora es un proceso de transición en donde finalmente debiese tender a decantarse a una renovación y una regeneración de la capa política. Yo no sé si con algún actor, probablemente va a haberlo, con algún actor que actualmente esté vigente. Sobre todo los más jóvenes probablemente sí van a mantenerse, pero mi impresión es que la ciudadanía lo que pide, por un lado, es, o va a forzarlo, va a pedir una renovación o lo va a buscar. No necesariamente el que lo desee implica que lo logre, pero lo va a buscar. Va a pedir regeneración, renovación, y probablemente va a buscar identificar aquel líder que pueda responder a lo que son sus requerimientos. Y no es banal que los dos líderes que de alguna manera están rankeando hoy día en las encuestas tienen algo de eso. No digo que sean esa opción, pero tienen algo de eso. Y son dos alcaldes. ¿Cuáles son esos dos, según la encuesta que hayas visto tú? A ver ¿cuáles serían? Uno es Joaquín Lavín, que igual es un personaje de larga data, que aparece valorado y el otro es Daniel Jadwe, del Partido Comunista, que son dos polaridades, uno de la UDI y el otro del Partido Comunista, que ambos son alcaldes, ambos están en terreno y ambos tienen un vínculo a lo menos mayor que el nivel promedio de los políticos que están en el Parlamento. Yo creo que cuando se hace el análisis también y se cuantifica, fíjate que son los partidos políticos, dije antes, y los parlamentarios los con mayor descrédito. Pero si tú vas a ver, los políticos, alcaldes, están en un nivel un poquito mejor. Y eso finalmente porque hay un vínculo y hay una cercanía. Lo pueden hacer bien, mal,
es una opinión y un juicio que tendrán que hacer las personas de las comunas respectivas, pero el vínculo, la cercanía, la inmediatez, el estar ahí, el responder a una necesidad concreta, yo creo que hacen hoy día la diferencia. Y eso es lo que nos sienten con los políticos que hoy día están, por ejemplo, en otras esferas. Pero justamente eso, de que sean dos alcaldes los que aparentemente están como liderando los eventuales presidenciables, ¿no también eso envuelve el problema del clientelismo? Porque lo que uno observa en las elecciones municipales es especialmente eso, o sea, los candidatos a alcalde, los candidatos a concejal van a las poblaciones, en fin, a hablar, y lo primero que le preguntan, y esto no invento mío, esto me lo han contado gente que ha trabajado en campaña, gente que me dice, mira, lo primero que nos preguntan es qué les vamos a dar, qué les vamos a, que cuándo les vamos a instalar la cancha, cuándo le vamos a cerrar el gimnasio, cuántos subsidios de agua potable van a repartir en el lugar. Bueno, Otros van a preguntar incluso por si le van a dar una peguita en el municipio. exacto, ¿No hay un problema así es. también ahí con ese tipo de liderazgo Bueno, cosístico también, que es propio de Lavín, sí, también gran hacedor de cosas, pero que cuando, por sí, ejemplo, fue ministro de Educación, fue incapaz de implementar algo y el movimiento de los pingüinos se lo comió vivo? ¿Cómo ves tú ese tipo de bueno, liderazgo del municipio que parece sí, que para cosas mayores le falta? así es. Bueno, yo estoy dibujando cómo se encamina o cómo se está configurando esta construcción, que tampoco es muy nueva. Acuérdate de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela habían dos partidos muy poderosos, el ADECO y el COPEI, gobernaron alternadamente y en algún momento ambos, producto de la corrupción y este distanciamiento, permitieron que emergiera un líder más o menos de estas características, pero más al estilo de ellos, mucho más vehemente, verborreico, etcétera, que fue Hugo Chávez. Y toda la historia posterior ya la conocemos. Pero lo que estamos hablando son de los procesos sociales que no son ajenos de un país a otro. Perón en su momento en Argentina también encarnó lo mismo, la promesa, los descamisados, el mismo en su versión más moderada, Mujica en Uruguay, etcétera. No sé cómo va a decantar esto, por eso te decía, puede que decante en algo mucho más duro o en algo más light, pero que vaya a esa línea. Mujica, Perón, cada cual en su característica, lo que hace es vincularse y bajar, estar ahí. Y yo creo que la política lo puede hacer, pero imagínate el tema, un tema súper, y con esto termino. Cuando se decide aumentar la cantidad de diputados, también se hace una modificación geográfica de los territorios para elegir a estos diputados. Y antes eran habitualmente 2 comunas, hoy día son cerca de 8 comunas para 8 diputados. Es hoy día imposible poder hacer un trabajo eficiente, cercano, vinculante, con, por ejemplo, como era antiguamente, o por ejemplo, como ocurre en Inglaterra, donde ellos tienen un sistema uninominal, donde eligen un diputado por territorio, y eso hace que el diputado tenga que asumir un trabajo bien concreto con 50.000, con 30.000 habitantes, y el vínculo es mucho más cercano. Y yo creo que si hay algo que se tiene que modificar, tiene que ser el vínculo y también hay otros procesos, el dar la cara, el accountability, la rendición de cuentas, una pila de cosas más, pero el vínculo es uno de ellos. Eso como cosa más general, pero hay otro elemento, además las remuneraciones, según el estudio del PNUD comparado en dólares, es de los más altos en Chile, de los parlamentarios, versus, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es un país que siempre se está retomando, se hace bastante referencia a ello. Bueno, ganan menos los parlamentarios neozelandeses, ganan la mitad, en concreto 8.000 y algo de dólares, versus los 17, 16.000 dólares promedio que gana el diputado chileno. Entonces, hay algo que la ciudadanía espera, desea, y que lo va a ir comunicando paulatina y gradualmente. Como tú dijiste bien, esto es un proceso y todavía no llegamos a la estación definitiva. Vamos a ir cerrando ya la conversación de hoy día, Sí, Pedro, pero te quiero preguntar algo más. Aparte de que mencionaste algo que es requete contra importante, que tiene que ver con el sistema electoral, la distribución geográfica de los distritos, yo creo que eso tiene que ser revisado también. Esto de que un diputado o un senador, cuya principal función es hacer leyes, tenga que vincularse con las necesidades específicas de una región, a mí me parece algo extraño. Por lo menos a mí se me ocurre que el legislador debe pensar en todo el país y no solo y exclusivamente en su región. Y bueno,
sin contar de que hay muchos parlamentarios a los cuales sencillamente se les extraña mucho, mucho en sus regiones, porque en realidad También. nunca hacen nada por esa región. O sea, haber sido elegido por esa región al final no significa nada. Pero vamos a tener que dejarlo eso para otra ocasión, porque si no, no terminamos la conversación de hoy día. Pero te quería plantear un último punto que, a propósito de el desafío ético, en definitiva, de los líderes. Porque tú mencionaste al expresidente Mujica, que me parece que es un dirigente tal vez sui generis, distinto, donde él es un poco filósofo para sus cosas, él reflexiona. Entonces me pregunto yo, ¿qué diría Mujica? Y ahí te dejo la pregunta a ti, respecto de este tipo de propuestas que hacen los electores cuando va el candidato. Bueno, usted, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a traer? ¿Qué nos va a entregar? ¿Cuál va a ser la prebenda con la cual va a comprar el voto? Hay un desafío ético también ahí de parte de los nuevos liderazgos, de decir las cosas por su nombre. Mira, yo no vengo acá a ofrecerte subsidio de agua potable, porque no es la forma como debemos gobernar. Hay un trabajo de ética, de educación cívica por hacer también, Pedro. De todas maneras, yo siento que ese es el camino. Finalmente, Alejandro, creo que lo que tú planteabas tiene totalmente validez y finalmente aquí la idea de que la ayuda social, por así decirlo, sea efectivamente para aquellos que han caído en una desgracia o estén en una condición de vulnerabilidad, nadie la va a discutir. Pero yo siento que el 80% de la población está en capacidad, tiene competencia, es inteligente. Entonces lo que hay que construir primero son oportunidades y para eso hay que hacer una transformación importante para que la gente que estudió sienta que tiene una vía de acceso. Hay que generar oportunidades, hay que reconocer el mérito que está un poco vilipendiado, pero el mérito de verdad, el mérito no de la amistad, no del vínculo, no del pituto, sino que el mérito original en su calidad de que aquella persona que cumple y tiene las competencias no puede ser apartado, discriminado y tiene que ocupar los más altos cargos. Finalmente hay que abrir las puertas para que los sistemas funcionen. Hay sistemas que pueden haber tenido una corrección en su momento y que no fueron enmendados por una miopía también de los políticos. Por ejemplo, el día a día que tenemos hoy día, por ejemplo, con la AFP, no fue enmendado y tenemos 2 ciclos políticos donde ha habido propuestas desde el año 2008 a la fecha y no hay reformas para mejorarlo. El tema que también tuvimos con la ISAPRE, donde por mucho tiempo las mujeres estuvieron viéndose afectadas. Entonces yo creo que hay que avanzar en esa vía. Ahora, creo que cuando tú no tienes condiciones ni has tenido un comportamiento mínimo en lo ético, es mucho más fácil ir por la línea que tú decías. Entonces asignas plata, prestas dinero, le compras el equipo de fútbol a la persona y entras a lo compadre, para decirlo en buen chileno. Pero cuando tú tienes un comportamiento y una línea de trabajo mucho más desde la perspectiva de la conexión del discurso con el ser, la gente te escucha, la gente te pone atención y la gente te comienza, no a hacer caso, pero te comienza a hacer sentido lo que tú dices. No por nada personajes que nos pueden parecer un poco estafalarios o exóticos, como el padre de Río inclusive, tienen voz y tienen voto, no obstante que habita en una condición bastante precaria y lidera un proceso social en una población, o Mujica u otros. Yo siento que el desafío está lanzado y las personas esperan más coherencia, más de alguna manera unión entre el discurso y el ser. Y en esa misma línea, no te puedo dejar de preguntar, como última pregunta de esta ocasión, Pedro, algo que tiene que ver con algo que mencionaste, que tiene que ver con la reforma del Estado. Yo me pregunto, a ver, todo el mundo sabe que los organismos públicos, en demasiados organismos públicos, hay mucha gente apitutada, que hay mucha gente que llega ahí porque era amigo del senador, del intendente, del diputado, hay nepotismo, hay tráfico de influencias. ¿Podrá un candidato para las próximas elecciones, un candidato a presidente de la República, un candidato a diputado, a senador, decir, yo voy a sacar a toda esa gente que no está haciendo la pega como corresponde, que está usufructuando del Estado, que no está entregando los servicios que se espera del Estado, porque el presupuesto de la nación todos los años aumenta, el de salud, de educación, y uno ve que las eficiencias llegan muy lento, muy tarde. Si yo me voy a atender porque tengo una emergencia médica, un aneurisma, por ejemplo, la expresidenta Bachelet tuvo un aneurisma y fue atendida inmediatamente y fue operada en el hospital de la FACH. Sin embargo, Exacto. en Chile se mueren todos los días personas que necesitan atención médica inmediata
y muchos están dispuestos a endeudarse en una clínica privada porque saben el tremendo riesgo que tienen de ir a meterse a un hospital público, porque lo van a dilatar, porque el escáner está malo, porque el cirujano trabaja solamente en las mañanas, porque en la tarde trabaja en otra parte. Entonces, eh, ¿podrá realmente los mismos que han gobernado 30, 40 años en una próxima elección o en la constituyente que viene ahora, que hay que elegirlos, comprometerse con que yo ahora sí voy a empezar a hacer los cambios, la limpieza que el Estado requiere para que sea más eficiente, para que satisfaga las necesidades que todo el mundo pide? ¿Es posible o es una contradicción? Y mejor no le pidamos pera al olmo, Pedro. A ver, yo siempre trato de ver, tú dijiste el vaso medio vacío, yo trato de ver el camino abierto, no cerrarlo. Creo que no es imposible, pero insisto, lo dije antes, cuando tú no has tenido una línea de trabajo mínima, se hace muy difícil que los demás de alguna manera adhieran, salvo que estuvieran coercionados, que estuvieran ahí casi en una medida desesperada. O No lo descarto. interesados. Exacto, no lo descarto, pero siento que en definitiva la reforma que tú señalas es fundamental para poder entregar esas oportunidades y esas atenciones a la gran mayoría que justamente, por un lado, o no participa porque siente que no tiene nada que ganar con votar y que la democracia para ellos no tiene sentido probablemente, versus también esta otra parte que sí siente que tiene sentido y que pone toda su ficha y toda su esperanza allí. Entonces, creo que es un deber y un mandato efectivo. Ahora, la encarnación de un liderazgo es una parte, pero para eso también tiene que venir aparejado con este cambio, como te decía anteriormente, generacional, con una perspectiva distinta y donde estén dispuestos a hacer esas transformaciones y hacer esos cambios. Y ese es el gran desafío que tenemos. De lo contrario, de no producirse, siento que lo que vamos a engendrar va a ser mayor frustración, mayor desesperanza, con la posibilidad de lo que hablábamos delante, que el camino que ya se inició en octubre del año pasado solamente se pueda replicar y escalar inclusive. Entonces, estamos en una estación todavía temprana, en abril está la elección, pero el desafío es mucho mayor. Es una transformación no solamente de un acuerdo, de un pacto, sino que es la reforma integral del Estado y de los compromisos y de los actores que participan con él. De lo contrario, va a ser un cambio aparentemente solamente gatopardesco, que va a durar lo que dure y después vamos a volver a presentar los desperfectos. ¿Te acuerdas tú de ese cambio que hubo en ferrocarriles cuando le compramos a España unos trenes del año 40, 50 españoles por 1 millonada? Bueno, va a ser algo parecido. Al poco tiempo se descubrió que los trenes no funcionaban, salía más caro venderlos por chatarra, más barato venderlos por chatarra que arreglarlos. Vamos a ir por esa línea. Entonces, yo siento que efectivamente tiene que haber un cambio, probablemente con alguien que conduzca con una línea, como te dije, probablemente de continuidad con el presente, pero necesariamente tiene que venir el recambio, esta nueva oleada de personas que sienten que hay que hacer transformaciones de fondo. Donde las personas, los gobernados, son tan importantes como los gobernantes. Y desde nosotros mismos también, haciendo un cambio de fondo también como ciudadanos, aludiendo a lo que tú señalabas, tenemos que tener un compromiso mayor, participar, cumplir, para poder exigir también es necesario cumplir. Son dos caras, deberes y derechos son dos caras de la misma moneda. Sin uno es muy difícil que podamos alcanzar al otro. He estado conversando en esta ocasión en un nuevo capítulo de estudiociudadano.cl, las entrevistas, los podcasts semanales de este sitio, con Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo, trabajador social, sobre la contingencia. En general, nosotros planteamos nuestras conversaciones fuera de la contingencia, más reflexivamente, para que cuando nos vean la gente diga, oh, qué interesante esto, es atemporal, son diálogos que pueden servir en cualquier momento. Pero en esta ocasión, necesariamente tratamos el resultado del plebiscito porque se generan expectativas, hay mucha ilusión y también puede haber mucha frustración. Solamente decir que ya las candidaturas para los constituyentes tienen que estar inscritas en enero, así que no queda nada para que se haga ya esta primera definición y algunos se sientan que ganaron realmente con todo esto y otros ya empiezan a sentir que hay frustración porque no se está cumpliendo esto de que la Constitución tal vez le vaya a escribir el pueblo o la señora Juanita. Estamos cerrando esta conversación con Pedro, te doy un minuto para si quieres recalcar algo, enfatizar algún punto de lo que hemos conversado hoy día, pero dejando desde ya el compromiso, Pedro, invitado para que conversemos porque quedaron varios temitas ahí en el tintero. Muchas gracias, Alejandro. Yo solamente agradecer la invitación
a tu programa, a tener la oportunidad de expresar lo que es mi opinión en este momento. Y si bien efectivamente abordamos la contingencia, hay muchos temas de los que hoy día conversamos, Alejandro, que no tengo la menor duda, que van a estar absolutamente vigentes para abril del próximo año, incluso para octubre, cuando sean las presidenciales. Si estamos vivos, Pedro, vamos a conversar después. Vamos a tener este video disponible para que la gente lo vea y diga, ¿la chuntaron? ¿No la chuntaron? ¿Está totalmente perdido este parcito? ¿O sí andamos bastante cerca con el análisis y la conversación? Que el objetivo es es poner ideas, que la gente escuche, que la gente reflexione, y cuando llegue el momento de la verdad, estimado amigo, ahí en la urna secreta a la que usted tiene que ir, no quedarse en la casa, usted vote en conciencia. Muchas gracias, Pedro, por haber aceptado esta invitación a esta conversación. Te dejo invitado para otros momentos que seguramente los vamos a tener. Y a ustedes, amigos de Estudio Ciudadano, los invito a mantenerse en contacto, síganos, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y por supuesto estudiociudadano.cl todas las semanas con alguna conversación interesante, entretenida, para que usted tenga algo en qué pensar. Les agradezco la sintonía y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Un saludo, muchas gracias.